Conversamos a esta hora en Ahora es Cuando en Radio Infinita con el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, Connie, gusto ¿Cómo saludarle. está? Bienvenido, senador, muchas gracias por atendernos. Oiga, usted ponía en Twitter el fin de semana, aparte de la citación al ministro Pardo o a la Comisión de Energía, que esperaba que el gobierno sancione con la máxima dureza la tardía reposición de servicio. En ese momento eran 500.000, ahora son 270.000, con la noticia que nos dio en él ayer de que muchos van a tener que esperar eventualmente hasta el miércoles para tener la reposición completa. ¿Qué permite? ¿Cuál es el margen efectivo para la sanción y la máxima dureza que usted pide, dada la ley que tenemos y la regulación que tenemos hoy día? Mire, hoy día son, según el reporte de hace media hora atrás, 395.000 clientes sin suministro eléctrico en Chile. O sea, una cifra muy elevada estando en el cuarto día. Las sanciones y compensaciones son cosas distintas. Uh-huh. Las sanciones llegan hasta 120.000 UTM, estamos hablando sobre 9.000 millones de pesos. La última vez que se cobró bastante fue el 2017, cuando hubo un temporal también en la zona centro-sur del invierno de ese año, llegó a 6.500 millones. Pero todo eso es modificable por ley, y en eso entiendo yo que va a haber iniciativa del Ejecutivo, pero también de parte nuestra, en cuanto al aumento de sanciones y de las compensaciones, que es otra dimensión. Uh-huh. Vale decir, hasta dónde también se resarce al cliente directamente por efecto de la interrupción del suministro. En este caso, además, se agregó un problema de falta de veracidad en la información anticipatoria, es decir, cuánto iba a demorar el plazo de reposición, cosa que no se cumplió en muchos casos, y de qué manera en las cuentas siguientes se hace la rebaja respectiva respecto a esos tiempos interrumpidos que son ya a esta altura casi 4 días en muchos casos. Ahora, senador... Eso es lo que se puede modificar. Ajá. Y la novedad en esto es que esas cifras de dinero que son elevadas pueden perfectamente ayudar al subsidio del Fondo de Estabilización Eléctrica para mitigar las alzas. Recordemos que todo esto está en un contexto de alzas, donde además se ve el drama de la interrupción, pero donde muchas de esas mismas personas están dentro del 40% más vulnerables y ameritan un subsidio, que es lo que se está trabajando, ¿verdad?, que tiene ya un financiamiento inicial, que hay que buscar más recursos para financiar, y una parte de esos recursos va a provenir, según lo que vamos a hacer en este proyecto de ley junto al gobierno, también para mitigar en el subsidio. Eso es derivado de las multas. Claro, derivado de las multas, cosa que, fíjese que hay años en que se han recabado sobre 30 millones de dólares en multas. O sea, hoy día el fisco, el Estado coloca 20 millones de dólares para el subsidio, 100 millones lo ponen los propios clientes, y si llegaran cifras de 20 millones, 30 millones de dólares al año, producto de las multas de las mismas empresas, bien ejecutadas y cobradas esas multas, no arbitrariamente, con el mérito del caso, caramba, que va a ayudar también a miles de personas que están esperando el subsidio. O sea, todo esto tiene una contrapartida, porque las multas hoy día van al fisco en general. Ahora se quieren redireccionar para que vayan al Fondo de Estabilización Eléctrica. Esa es una novedad. Uh-huh. Ahora, ¿los plazos cuadrarían ahí? Porque estas multas siempre se demoran en llegar, los pagos. Bueno, mire, hay que tratar de acomodar los tiempos para que de aquí a octubre, que el plazo en que ya se va a ejecutar el subsidio, esto pueda tener un sentido. Ahora, senador, déjeme preguntarle, ahora, estamos frente a una situación bastante excepcional. Vientos de 124 kilómetros por hora no teníamos de la década del 60 en la región metropolitana. ¿Cuánto puede eventualmente también apelar a eso o las empresas que puedan ser objeto de las máximas sanciones que ustedes están pidiendo? Van a apelar a eso, no me cabe ninguna duda, porque la ley distingue entre la causa propia de la empresa o la causa natural, o de catástrofe. Sin embargo, si uno va al detalle, ocurre que en muchos lugares, por ejemplo, la distancia crítica de un árbol, las ramas de un árbol respecto al cableado, están en un punto prácticamente que no se puede distinguir. Pero eso no es solo responsabilidad de las empresas. Es de los municipios y de las empresas. Es una responsabilidad compartida. Y del residente. Del residente cuando el árbol está dentro de la casa. Claro. Pero tenemos ahí zonas grises que también queremos delimitar muy bien, porque si no se van a pasar la pelota unos con otros y esto termina en nada. Muchos países, y yo vi la columna que es muy asertiva en esto de Vivian Blandot. Sí, la comentamos un rato.
Bueno, ella es muy asertiva porque tiene una larga experiencia y dice que los países más desarrollados, aún teniendo cableado aéreo, ni siquiera pensando en el cableado subterráneo, que es mucho más caro, tienen mecanismos mucho más eficaces para soportar en países de Europa o Estados Unidos tormentas de toda especie, nevazones, en fin, sin mayores conflictos. Claro, pero también dice que no hay que hacer ningún cambio legal, Vivian Blanlot. Que con la ley, que con las leyes que tenemos es suficiente para mejorar, y sí enumera cosas que hay que mejorar. Sí, ella alude al rol de las empresas en el servicio, y creo que tiene razón, pero lo que sí podemos mejorar es la actualización de las multas y compensaciones, que es una materia de ley, y por eso hago una distinción, porque son cosas complementarias pero diferenciadas, porque hoy, desgraciadamente, el usuario, sin contar el temporal que hemos vivido, en general casi no ve las compensaciones. Prácticamente no existen las compensaciones. Ahora, siempre sabemos, senador, que estas cuestiones siempre las termina pagando el cliente. Si vamos a meter más multas, si vamos a meter más sanciones, esa cuestión se va a verificar, se va a ver en la cuenta de la luz más adelante igual. No, pero las compensaciones sí están definidas para mejorar la condición de daño que tuvieron los usuarios. Sí, o sea, la multa es la empresa, perfecto. Bueno, las multas habrá que revisarlas, sobre todo en el mérito que tengan de quién es la responsabilidad. Ahora, déjeme decir una cosa. Cuando hay pocas cuadrillas para ir al rescate en un punto de catástrofe, que es lo que pasó, por ejemplo, en la zona metropolitana, claramente con Enel, es evidente que la empresa no tenía suficiencia de trabajadores para ir a simultáneamente una cantidad de focos. Claro, si eso fue así, es sancionable. Lógico. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, pero que haya más justicia para el usuario, porque son empresas monopólicas de la distribución con una regulación del Estado, pero ese Estado tiene que tener también buenos dientes y muelas para ponerse del lado de la gente cuando hay situaciones como esta y no tener, como hemos visto, protestas, situaciones de electrodependientes que están con los problemas de la insulina, con los problemas de distintos tipos de situaciones dramáticas a veces que no pueden vivir prácticamente desde el punto de vista sanitario sin tener energía eléctrica. O sea, esas son realidades dramáticas para un Chile moderno que se supone debiéramos tener una cobertura permanente, 100%, salvo situaciones muy dramáticas, pero en tiempos cortos de reposición. Porque la empresa, fíjese, tampoco, varias empresas, no dijeron la verdad al principio. En otros países también se monitorea la ruta de la reparación. Etapa 1, inspección, etapa 2, reparación directa, tiempo estimado, y eso está en una pantalla, y cada usuario en una población, en una villa, en una manzana, puede saber el tiempo estimado de su propia solución. Bueno, la tecnología permite eso, pero aquí en Chile que las llamadas telefónicas, que la página web caía, o sea, una precariedad enorme en cuanto a la información, que creo que faltó muchísimo en este episodio. Déjeme llevarlo ahora, senador, a otro tema también que está sobre la mesa en la discusión. ¿Cómo no? A nivel global, ¿no? Porque esta es una discusión que hay a nivel global respecto de lo que ha ocurrido con las elecciones en Venezuela y el gran cuestionamiento a la autoproclamación de Nicolás Maduro, a pesar de que los resultados indican algo completamente diferente a lo que argumenta el Consejo Nacional Electoral de ese país, ¿no? Y hemos visto al Partido Comunista tempranamente haber celebrado el triunfo de Nicolás Maduro a pesar de esos cuestionamientos que son bastante relevantes y además a contrapelo de la posición del propio gobierno del presidente Gabriel Boric, que no reconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral. Usted ha dicho que no hay ni convicción ni prueba de que haya ganado Maduro. A esta altura, sin embargo, pareciera que esto va bastante más allá. Déjeme preguntarle a esta altura, hace una semana Ricardo Lagos Weber decía en conversación con nosotros esta mañana que a esta altura le estaba resultando incómodo, digamos, compartir coalición con un partido que en el fondo cree que Nicolás Maduro ganó cuando es evidente que no fue así. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Tiene la misma incomodidad? Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo y la evolución que ha habido en estos días por parte del PC partió de la espontaneidad de aplaudir el triunfo de Maduro, ¿cierto?, hace una semana atrás, a un silencio más bien de evitativo, más bien de tratar de no inmiscuirse en lo que sabe que es una posición aislada de ello, que no es la del presidente de la República, para no aparecer creando más focos de conflicto de los que ya traían con el gobierno. Recordemos los temas de seguridad, Juan Andrés Lago, el Arsenal en Villa Francia, en fin, son una suma de cosas que han pasado los últimos 2 meses. Pero yo creo que en materia de principios democráticos es evidente que para el futuro de la próxima elección presidencial, a lo menos, vamos a tener que reflexionar muy bien cuál va a ser la sociedad que se va a establecer, cuál es el mecanismo de dirimir controversia o conflicto cuando se trata de problemas
de tan alta envergadura como el reconocimiento legítimo o no de una elección en un país hermano, vecino, con el cual hay mucha migración en Chile, hay problemas permanentes. ¿Hasta dónde? Entonces, yo no digo, hay gente que dice, no, o sea, que saquen a los comunistas del gobierno. Mire, todas esas son cosas que el presidente las resuelve y por eso es presidente de Chile. Él define su gabinete. Yo estoy hablando del futuro de los pactos políticos para adelante, para el futuro. Y en eso, teniendo yo el mayor respeto por el Partido Comunista, hemos trabajado con ellos en distintos gobiernos, creo que su política internacional y, en este caso, de derechos humanos, porque una cosa es opinar de un régimen A, B o C, pero otra cosa es que en materia de derechos humanos, donde en el caso de Venezuela son flagrantes las violaciones que se han cometido desde hace mucho tiempo, pero ahora son más patentes todavía, tiene que haber una voz clara. Hoy día hay más bien silencio. Me da la impresión de que hay silencio porque la cúpula tiene una posición que la dijo al principio, después la ha ido bajando de tono para no escalar el conflicto, pero no sé, yo creo que la generación más joven del Partido Comunista, tipo Carlos Cariola, Camila Vallejo, tengo la sensación de que no necesariamente comparten lo mismo que dice el presidente de su partido. Pero eso es una cosa de ellos. Es una cosa que ellos tendrán que dilucidar en su propio congreso que están llevando a cabo. ¿Usted cómo se explica la postura de algunos dentro del partido respecto a Venezuela? Que es una cuestión profunda, en una cuestión de debate, si se quiere, ideológico. ¿Qué cree que hay para que un partido como este, frente a toda la evidencia, aún así celebre un triunfo que a todas luces no fue tal? Lo que pasa es que el caso del Partido Comunista y otros sectores minoritarios, pero lo que los había, tienen un vínculo desde hace muchos años. Porque una cosa es el chavismo, distingamos, el chavismo que tuvo un sentido, tuvo un principio revolucionario, digámoslo así, ganando elecciones, en un minuto por Chávez, una mística determinada, mutó en los últimos 10, 11 años dramáticamente a una dictadura militar de pseudo izquierda, pero con una alianza con las Fuerzas Armadas, para imponer a troche y mocha, ¿verdad?, un sistema de opresión, un sistema que se dice socialista, pero no lo es, donde en la práctica hay una oligarquía que está dominando al pueblo, y el pueblo le dio vuelta la espalda en las urnas, eso es lo que se ve, y ellos están atrincherados en el poder. Esto cambió bastante lo que era el romanticismo de Chávez. Entonces, en el caso del Partido Comunista, yo creo que ellos tienen vínculos de larga data, y puede ser que les complique muy cuesta arriba de un día para otro romper. Pero hoy también es una situación distinta en cuanto a que ya esto no resiste más. Ya es demasiada la transgresión a los valores democráticos en Venezuela. Entonces no se justifica que un partido de gobierno, como el Partido Comunista, sostenga una posición como la que al principio tuvo su líder máximo, de decir algo francamente inverosímil, que no tenía más alternativa que reconocerlo. Una cosa que yo pregunto, si en un país que tiene dictadura hay que tragarse lo que dice la dictadura porque es el informe oficial. Caramba, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el análisis y la crítica al respecto? No sé, lo encontré bien patético, hoy día morigerado su punto de vista, pero el conflicto está latente y yo espero que no siga interfiriendo eso con la gestión del presidente Boric, que ha sido alabada por todos, ha sido aplaudida por todos. Y tengo esperanza en Lula, que hoy día va a dar noticia en lo que haga él, que va a tener un rol principalísimo, ¿verdad?, junto a México y Colombia, más que Chile, por cierto, para intermediar y buscar la presión internacional que haga que Maduro finalmente admita lo que a todas luces fue su derrota. Bien, pues le queremos agradecer al senador Juan Luis Castro por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ustedes, Juan Buenos Manuel días. Coni. Muchas Hasta gracias. pronto. Buenos días.